Hola aventureros, hoy les traemos una historia fascinante y misteriosa, El Tesoro del Diablo. Prepárense para sumergirse en un relato real que nos lleva a los rincones más oscuros de nuestros pueblos. Desde leyendas antiguas hasta secretos ocultos, descubrirán cómo este tesoro ha dejado huella en la historia y la cultura de nuestra gente. No se lo pierdan. Asegúrense de quedarse hasta el final para conocer todos los detalles y quizás hasta un par de pistas para su propia búsqueda del tesoro. Vamos a empezar. En una remota aldea de la campiña francesa, donde los vientos susurraban secretos y las sombras danzaban entre los árboles, se encontraba un viejo castillo en ruinas. La leyenda decía que en sus profundidades se escondía un tesoro que pertenecía al mismo diablo. Los aldeanos, temerosos de la maldición que lo rodeaba, evitaban acercarse a aquel lugar. Sin embargo, la curiosidad y la avaricia son fuerzas poderosas que pueden llevar a los hombres a desafiar incluso las fuerzas más oscuras. El protagonista de nuestra historia es Julien, un joven aventurero de espíritu indomable. Desde pequeño había escuchado las historias sobre el tesoro del diablo. Sin embargo, Julien no creía en tales supersticiones. Para él, el miedo era solo una ilusión y el oro un objetivo digno de cualquier riesgo. Una tarde de otoño, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Julien decidió que era el momento de explorar el castillo, armado con una linterna y un puñado de provisiones. A medida que se acercaba, el aire volvía más frío y el cielo se cubría de nubes amenazantes. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Al llegar al castillo, Julien se detuvo un momento para admirar la imponente estructura. Las piedras estaban cubiertas de musgo y las ventanas estaban rotas, como ojos vacíos que miraban hacia el abismo. El interior del castillo era un laberinto de pasillos y habitaciones en ruinas. Las paredes estaban adornadas con retratos descoloridos de antiguos nobles, cuyos ojos parecían seguirlo mientras avanzaba. Julien sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo desechó. Después de explorar varias habitaciones vacías, Julien encontró una escalera que descendía hacia las profundidades del castillo. En el centro de la sala había un altar y sobre él una caja antigua adornada con joyas brillantes. El corazón de Julien latía con fuerza mientras se acercaba a la caja. Este debe ser el tesoro, pensó para sí mismo, como si las sombras mismas le advirtieran que no tocara aquel objeto. Pero la avaricia pudo más que el sentido común. Julien abrió la caja y quedó deslumbrado por el resplandor del oro y las piedras preciosas que contenía. En ese instante, una risa profunda y resonante llenó la sala y Julien sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Bienvenido, joven buscador». La voz parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. «Has encontrado mi tesoro, pero has despertado mi ira». Julien retrocedió horrorizado. Las sombras comenzaban a moverse, tomando formas grotescas que danzaban alrededor de él. En ese momento, comprendió que no estaba solo. Había algo más en aquel lugar, que había estado esperando su llegada. «¿Quién eres?», preguntó Julien con voz temblorosa. «Soy el guardián de este tesoro», respondió la voz con un tono burlón. «Y tú has sido elegido para pagar el precio por tu avaricia». Desesperado, Julien intentó cerrar la caja y alejarse, pero las sombras lo rodearon. «No puedes escapar», dijo la voz con risa. «El tesoro tiene un precio, tu alma». La historia del tesoro del diablo no era solo un mito, era una advertencia sobre los peligros de la codicia. Las sombras comenzaron a envolverlo con fuerza, llevándolo hacia el altar mientras su mente luchaba por encontrar una salida. «¡No! ¡Déjame ir!», gritó Julien. De repente una luz brillante iluminó la sala, rompiendo las sombras que lo aprisionaban. Una figura etérea apareció ante él. Era una mujer con una mirada serena y compasiva. «He venido a ayudarte». «¿Quién eres?», preguntó Julien. «Soy el espíritu de aquellos que cayeron antes que tú», respondió ella. «He estado esperando a alguien con un corazón puro para romper la maldición del tesoro del diablo». Julien sintió una chispa de esperanza. «¿Qué debo hacer?», preguntó. «Debes renunciar a la avaricia y ofrecer tu vida», dijo el espíritu. «Solo así podrás librarte del precio que has pagado». En ese instante, comprendió que el verdadero tesoro no eran las riquezas materiales, sino la capacidad de ayudar a los demás. La luz del espíritu comenzó a envolverlo mientras pronunciaba palabras antiguas en un idioma desconocido. Las sombras gritaron y se retorcieron, pero no pudieron resistir el poder de la luz. Julien fue liberado. Cayó al suelo del castillo, respirando profundamente mientras las sombras desaparecían en un grito ensordecedor. Se levantó. Julien salió del castillo al amanecer, sintiendo el calor del sol en su rostro.
había aprendido una lección valiosa. La avaricia puede llevar a la perdición, pero el amor y la compasión son la verdadera riqueza. A partir de ese día, dedicó su vida a ayudar a los demás en su aldea. Se convirtió en un hombre generoso y querido por todos. Con el tiempo, la fama de Julian como benefactor se extendió más. Los necesitados venían de lugares lejanos buscando ayuda y consuelo. Él nunca les dio dinero o riquezas. En cambio, ofreció su tiempo y esfuerzo para mejorar sus vidas. Un día, mientras ayudaba a reconstruir una casa dañada por una tormenta, conoció a Claire, una joven hermosa con ojos brillantes y una sonrisa cálida. Ella también estaba comprometida con ayudar a los demás, y pronto se hicieron inseparables. Juntos fundaron una organización benéfica dedicada a ayudar a los más desfavorecidos. Sin embargo, aunque Julian había encontrado paz en su nueva vida, las sombras del pasado nunca lo abandonaron por completo. Una noche especialmente tormentosa, mientras se encontraba en su cama junto a Claire, despertó empapado en sudor frío. La tormenta rugía afuera, pero no era el trueno lo que lo inquietaba. Era una sensación profunda e inquietante que lo envolvía como un manto pesado. Estamos de vuelta. Si pensaban que la búsqueda de tesoros era solo cosa de cuentos, prepárense para conocer la increíble historia del tesoro del diablo. Este relato real nos lleva a explorar los secretos y leyendas que han marcado a nuestros pueblos. Pero antes de sumergirnos en los detalles, asegúrense de darle me gusta a este video y suscribirse si aún no lo han hecho. Así podrán acompañarnos en más aventuras llenas de misterio y descubrimientos. Vamos a descubrir juntos qué hay detrás de este intrigante tesoro. Se levantó y decidió salir a dar un paseo por el bosque cercano para despejar su mente. Mientras caminaba entre los árboles altos y susurrantes, recordó las advertencias sobre el tesoro del diablo y cómo había escapado por poco de su influencia. De repente, escuchó un murmullo familiar entre los árboles. Era como si alguien estuviera llamándolo desde lejos. En el centro del claro había una figura oscura que parecía esperarle. «Julian», dijo la figura con una voz profunda y resonante que le heló la sangre. Era el guardián del tesoro, resplandeciente en su oscuridad. «¿Por qué has vuelto?», preguntó Julian con voz temblorosa. «He venido para recordarte tu deuda», respondió el guardián con una sonrisa burlona. «Tu vida ha cambiado, pero todavía me perteneces». Julian sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. «He renunciado a la avaricia», protestó. «He dedicado mi vida a ayudar a los demás». «Pero no has pagado el precio completo», replicó el guardián mientras avanzaba hacia él. «El verdadero sacrificio aún está por venir». Julian retrocedió instintivamente, sintiendo cómo las sombras comenzaban a rodearlo nuevamente. «No puedo volver a caer en esa trampa», gritó mientras luchaba contra las sombras. «Es demasiado tarde», dijo el guardián con desdén. «El tesoro siempre tiene un precio». En ese momento crítico, recordó las palabras del espíritu: «Debes renunciar a la avaricia». Comprendió que no solo debía renunciar a su propia avaricia, también debía estar dispuesto a sacrificar algo valioso por los demás. «Si quieres mi alma», dijo Julian con determinación renovada, «tendrás que llevarte algo más importante». Miró hacia el claro donde Claire había estado esperando por él antes de desaparecer entre los árboles. «¡No! ¡No te atrevas!», exclamó el guardián mientras las sombras empezaban a desvanecerse ante la luz creciente dentro de Julian. «Llévate mi vida si es necesario», continuó Julian con firmeza, «pero deja que Claire viva». Las sombras temblaron ante su declaración y comenzaron a retroceder lentamente. El guardián frunció el ceño. Nunca había encontrado a alguien dispuesto a sacrificar tanto por otro ser humano. «Eres valiente», dijo finalmente el guardián con voz sombría, «pero recuerda, siempre habrá un precio por pagar». Con esas palabras resonando en su mente, Julian sintió cómo las sombras se disipaban por completo y cómo la figura oscura desaparecía en la noche. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Claire dormida tranquila en su cama. Se sentó junto a ella y sintió una paz renovada en su corazón. Había enfrentado sus miedos más profundos y había encontrado fuerza en su amor por ella. A partir de ese día, Julian continuó ayudando a quienes lo necesitaban sin miedo al pasado oscuro que había dejado atrás. Sin embargo, siempre llevaba consigo una pequeña medalla dorada que había encontrado en el castillo. Era un recordatorio constante del precio pagado por su libertad y del poder redentor del amor. Los años pasaron y Julian y Claire construyeron juntos una vida llena de amor y generosidad. Sin embargo, cada cierto tiempo, cuando las tormentas azotaban la región o cuando caía la noche más oscura del año, Julian sentía un escalofrío recorrer su espalda como si las sombras aún estuvieran acechando desde lejos.
Una noche particularmente oscura y tormentosa, mientras miraba por la ventana hacia el bosque agitado por el viento, recordó las palabras del guardián. Siempre habrá un precio por pagar. Una inquietud creció dentro de él. Sabía que debía estar preparado para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir nuevamente. Consciente de esto, decidió compartir su historia con Claire para asegurarse de que ambos estuvieran listos para cualquier eventualidad. «Juntos podemos enfrentarlo», dijo ella finalmente con firmeza, después de escuchar todo lo sucedido. «No importa lo que venga, estoy contigo». Aquellas palabras llenaron a Julian de esperanza. Sabía que juntos podrían superar cualquier obstáculo que les presentara el destino. Y así fue como continuaron sus vidas, siempre atentos al oscuro legado del pasado, pero firmemente anclados por su amor mutuo y dedicación hacia los demás. La leyenda del tesoro del diablo se convirtió en parte integral de su historia familiar. Una advertencia sobre los peligros de la avaricia, pero también un testimonio sobre la fuerza del amor verdadero. Con cada acto desinteresado realizado por ellos dos, cada hogar reconstruido o cada niño alimentado, sentían cómo las sombras se desvanecían poco a poco hasta convertirse en ecos lejanos del pasado. Y aunque nunca olvidaron lo ocurrido en aquel castillo oscuro, ni lo que habían arriesgado para mantener su libertad, siempre supieron que juntos eran invencibles ante cualquier sombra que pudiera acecharles desde el abismo. Y así llegamos al final de nuestra fascinante exploración del tesoro del diablo. Espero que hayan disfrutado cada detalle de este relato real y que se sientan inspirados a investigar más sobre las leyendas de nuestros pueblos. Si les ha gustado el video, no olviden dejar un me gusta, comentar su opinión y suscribirse para seguir descubriendo más historias intrigantes. Y no se olviden de compartirlo con amigos que también amen las aventuras y los misterios. Hasta la próxima y que la búsqueda del tesoro nunca se detenga.